Buen día para todos, cordial saludo. Continuamos con nuestra serie de videotutoriales. En este caso vamos a continuar con la instalación de la herramienta DBViewer. En este videotutorial aprendemos a instalar la herramienta DBViewer en Linux Mint, la cual es un software basado en Java que permitirá conectarse a nuestras bases de datos almacenadas en nuestros gestores favoritos. Tiene múltiples opciones interesantes, tales como autocompletado de sentencias SQL, creación de tablas y bases de datos de forma gráfica y mostrar un diagrama de las tablas de la base de datos, entre otras opciones similares. Estos pasos se aplican para cualquier instalación en distribuciones Linux derivadas de Debian. Para iniciar la instalación de Debian vamos a ejecutar los siguientes pasos. El primer paso como tal descargamos del sitio web. En la sección Linux, vamos aquí donde dice Download de Debian y acá vamos a encontrarlo. En la sección Linux descargamos la versión que dice Linux Debian Package Installer. Esperamos a que finalice la descarga. Una vez finalizada la respectiva descarga, vamos a proceder a abrir la carpeta y sobre la carpeta vamos a proceder a abrir una terminal en esta carpeta. Clic derecho, abrir una terminal. Aquí como tal vamos a proceder a hacer eh, la respectiva como tal instalación. Para eso primero vamos a actualizar repositorios, siempre es bueno actualizar repositorios. Update. Y como tal, después de la actualización de repositorios, allí sí procedemos a instalarlos con el siguiente comando pkg -i, en este caso ya debe vivir, y unimos la tecla tab y automáticamente nos autocompleta. Recuerden que tab es autocompletar un comando. Listo. Presionamos e inicia la instalación de DBViewer. Una vez finalizada, o en este caso para verificar la instalación, procedemos a revisar el menú de aplicaciones que se encuentra de DBViewer instalado. Para ello, damos clic aquí en dice explicaciones y es que escribimos DBViewer. Aquí está. Procedemos a abrirlo. Ya con DBViewer como tal iniciado e instalado, allí sí ya podemos iniciar todo el proceso de conectarnos a nuestros motores de base de datos. El primer paso como tal nos pregunta que si deseamos crear una base de datos de ejemplo. Le decimos que no, ya que como tal tenemos nosotros nuestra base de datos creadas. En este caso nos permite a qué motor de base de datos nos permite conectar a DB2, MariaDB, MySQL, Oracle, Postgres, SQL Server, SQLite, o sea, tenemos múltiples motores, tanto motores SQL, como podemos ver aquí, como motores no SQL como Cassandra, MongoDB, o sea, es es una herramienta muy plurifacética. En este caso, como tal, vamos a efectuar nuestra conexión con MySQL y le vamos a crear otra conexión con Postgres. Vamos a ingresar con MySQL, damos siguiente. Y acá nos aparecen los parámetros de conexión. En este caso, nuestros parámetros de conexión nos dice el host como tal queremos estar conectados, la base de datos que como tal nos vamos a conectar en cuestión y nos aparecen todos los parámetros para conectarnos a nuestra base de datos. En este caso, previamente ya para el caso de MySQL ya debimos haber creado una base de datos. En el caso de Postgres como tal, le permite también conectarse a una base de datos por defecto. De igual manera, MySQL tiene una base de datos llamada TETS que nos permite conectar, pero con pasos anteriores de instalación nosotros hemos desistido de ella. Para ello debemos obligatoriamente conectarnos con nuestro MySQL. Para ello ejecutamos sudo MySQL
aquí obviamente nos pide contraseña de acceso, que fue la contraseña de acceso que ingresamos la vez anterior. En este caso, pues hemos ingresado el comando MySQL-u root-p y nos permite acceder con nuestra contraseña, nos permite pues acceder respectivamente a nuestro monitor MySQL. Ahí vamos a crear una base de datos. Vamos a crear nuestra base de datos llamada prueba. Nos sale OK, nos dice un registro afectado, quiere decir que fue exitosa la creación de base de datos. Entonces, esta misma base de datos es la que vamos a ingresar aquí. El nombre del usuario root, la contraseña. Acá como tal estos parámetros los podemos dejar igual. Le damos clic aquí donde dice probar conexión y nos va a decir que aparecen unos drivers, de unas librerías que van a estar faltando. Recordemos que de herramienta llamada debe vivir requiere llave, por lo tanto va a requerir esta librería, este driver, esta librería llamada JDBC para poderse conectar al MySQL. Recordemos que el debe vivir no es más que un cliente que se va a conectar a múltiples motores de base de datos y para cada uno de ellos debe hacer la descarga al respectivo driver. Vamos a descargar, esperamos a que termine la descarga y si la conexión es exitosa, como en este caso me dice conectado, como podemos ver a continuación, dice conectado. Damos clic en aceptar y le damos clic en finalizar. Nos aparece esta ventana de Data Share para compartir datos. Le decimos que no vamos a compartir datos y le damos clic aquí y automáticamente nos aparece la base de datos. En este caso me aparece la base de datos SYS, que es la base de datos de sistema, y la base de datos de prueba que hemos creado anteriormente aquí en la terminal. Listo, perfectamente podemos salirnos aquí de la terminal y ya no tenemos ningún inconveniente. Como podemos ver, el debe vivir nos permite crear, nos permite como tal conectar a la base de datos, pero también nos permite crear nuevas tablas. ¿Sí? Vamos a darle clic derecho, crear nuevo table, nos abre esta ventana y aquí le colocamos el nombre de la tabla según corresponde, nombre de la tabla según corresponde, en este caso voy a llamarla clientes, y acá donde dice las columnas, podemos añadir unas columnas. Clic derecho, crear nuevo column. Aquí colocamos las columnas, vamos a colocar una que es made cliente, tipo de dato, vamos a colocarle un entero signo auto incremental no nulo, por ejemplo, que es una llave primaria de clientes. Vamos a crear otra nueva columna que se llama tipo documento. El tipo varchar es de tipo texto 20, vamos a decirle tipo texto, no, vamos a decirle tipo texto 2. Y podemos colocar, si queremos un valor por defecto, o alguna expresión que calcule esto. Vamos a hacer, vamos a clic aquí en aceptar, luego vamos a clic derecho, crear nuevo column, número de documento, así podemos colocarle un varchar de 50, que sea no nulo, aceptar. Y así nótese que inmediatamente va creando cada uno de los campos respectivos. Para las constraints, para las restricciones que podemos añadir, podemos darle clic derecho, crear un nuevo constraint. Y aquí podemos crear varios tipos de constraints, los que siempre conocemos, llave primaria, llave única y llave verificación. Vamos a seleccionar que este campo va a ser nuestra llave primaria, campo de cliente, lo tengo incremental. Ok, luego le damos clic en crear nuevo constraint. Vamos a darle clic aquí en la opción Unique Key
y vamos a seleccionar que el tipo y el número de documentos en nuestro campo llave única, ¿sí? Y nos hizo falta también de pronto dos campos que me parecen muy importantes. Un campo, el nombre, podemos dejarlo así en varchar 100, no nulo. Y otro campo que también me puede interesar, que podemos llamarlo eh, campo tipo numérico, no nulo. Y vamos a hacer algo curioso frente a estos. Así como hemos creado una tipo primary key, una llave primaria, un tipo unique key, una llave única, podemos crear una nueva constraint que se llama, que es de tipo check, es decir, de verificación. Vamos a decir que la edad sea mayor a 0 y la edad sea menor a 140 años, ¿sí? O podemos colocarle menor o igual, bueno, eso ya es a su criterio. De esa manera ya hemos creado nuestras tres condiciones. También es importante, si consideramos necesario, crear una llave foránea, en este caso, foreign keys. Podemos crear una foreign key, una llave foránea, y necesitaríamos, obviamente, para este caso, necesitaríamos otra tabla. En este caso no la tenemos, pues simplemente le damos en donde dice guardar. Donde le decimos guardar, él nos crea una previsualización de nuestro archivo SQL. Cómo va a crear nuestro create table y cómo van a crear todos los parámetros por defecto. Enteros en signo, incremental no nulo, tipo de documento varchar de 2, número de documento varchar de 4. Por ejemplo, aquí ¿qué podemos detectar? Aquí podemos detectar que, por ejemplo, el tipo de documento nos gustaría colocarle una restricción. También podemos colocar una restricción. Es decir, cambiar, añadir una restricción, otro check de este tipo, pero para que el tipo de documento sea CC cédula, TI tarjeta de identidad, PP pasaporte, C tarjeta cédula de extranjería, o número de identificación único, que en algunos países se aparece de esta manera. Podemos hacerlo de cualquiera de estas maneras. Listo, por ahora voy a dejarlo así, pero eso no significa que no lo podamos añadir más adelante un check de este tipo. Este es el SQL que se va a ejecutar y le vamos a dar en persistir. Que hace como tal, él técnicamente hablando por debajo ejecuta este SQL, el cual nos ha creado la tabla clientes. Como podemos ver, aquí ya aparece nuestra tabla clientes con nuestras respectivas columnas, nuestras respectivas restricciones, ¿sí? Y aquí podemos ver cada una de ellas. Si nosotros queremos cambiar de pronto este nombre que dice primary key, por lo menos clientes PK, bueno, en este caso tendríamos que efectuar un cambio sobre la misma. Listo. Esto es todo, pues las conexiones para nuestra base de datos MySQL. Ahora vamos a crear inmediatamente una conexión, nueva conexión para nuestra base de datos Postgres. ¿Cómo lo hice? Clic aquí en este más, nueva conexión, o presionamos la tecla control mayúscula más N, ahí lo dice, miren, cuando punto acá en el mouse lo dice, y aquí seleccionamos en este caso nuestra como tal de conexión de MySQL. Listo. Vale, sí, de donde acá me equivoqué, aquí debería ser Postgres. Voy a cerrar esta ventana. Ahí estamos conectados a MySQL, ahora vamos a conectarnos a Postgres. Listo. Como tal, acá colocamos nuestros parámetros de conexión. Le damos clic a esta opción muy importante, Show All Database, para que nos permita mostrar todas las bases de datos. Postgres tiene algo interesante, tiene bases de datos y dentro de la base de datos tiene una entidad llamada esquemas, unas agrupaciones internas dentro de cada base de datos llamadas esquemas, y dentro de esos esquemas tiene todos los objetos de la base de datos según corresponda. Tablas, procedimientos almacenados, funciones, todo lo tiene contenido ahí mismo. Bueno, aquí colocamos nuestra contraseña. Postgres SQL
Listo. Y aquí le damos clic donde dice el botón probar conexión. Nuevamente nos permite lo que le explicaba ahorita, hacer la descarga de los drivers de Postgres para el JDBC. Recordemos que la aplicación está hecha en Java, por lo tanto requiere estos drivers. Y si sale todo ok, nos aparece conectado. Siempre y cuando hayamos colocado la contraseña correcta. Si por alguna razón colocamos una contraseña incorrecta, lo voy a hacer para este caso, él nos va a aparecer después de los procesos de la instalación del driver, nos va a aparecer este: Password Authentication File para el usuario Postgres. Corregimos la contraseña, vamos a probar conexión y ya verificamos que nos vamos a conectar. ¿Por qué hacemos el probar conexión? Porque siempre debemos estar probándola antes de hacerlo. No se olviden por favor este chulito Show Database, es muy importante. Una vez ya conectado, miren que estamos conectados acá a MySQL y acá estamos conectados a Postgres. Es decir, tenemos dos gestores de base de datos. Tanto para MySQL como para Postgres podemos abrir este editor SQL que podemos ver aquí, ¿sí? Y desde allí también ejecutar sentencias, ¿sí? En el caso de MySQL fue necesario, para no conectarnos con la base de datos SYS, fue necesario crear una base de datos por la terminal. Acá, pues si lo queremos lo hacemos, también podemos ingresar de la misma manera como hemos cambiado en el video anterior para para cambiar el usuario Postgres, cambiar la contraseña, también podemos crear ahí mismo una base de datos. O simplemente vamos a abrir una ventana aquí SQL aquí mismo y sobre ella efectuar los cambios de scripts. En este caso nos ubicamos sobre la de Postgres, ¿sí? Clic aquí en la de Postgres, vamos en el esquema public y de aquí hacemos un SQL, se escoge script, ok, y listo. Empezamos. Create database. En el caso anterior creamos una base de datos llamada prueba, vamos a crear la llamada prueba. Yo bajo Postgres, PG, mejor. Recordemos punto y coma. Y ejecutamos con esta. Esta ejecución también nos permite para MySQL como para Postgres en el DB. Si fue exitoso, nos dice registro actualizado 0 y ya nos verifica si acá en bases de datos, damos clic derecho, renovar y nos debería aparecer la que nos aparece, prueba PG. Para conectarnos a ella, simplemente damos doble clic a la misma y cerramos esta ventana, decimos que no guardar y podemos ver aquí en el esquema public las tablas, que en este caso no hay nada creado. Vamos a crear en SQL y vamos a crear un script, una base tabla. Vamos a crear la misma tabla que creamos en el ejemplo pasado. Podemos crearla con el editor gráfico, con este, o podemos crearla por allá por mando SQL. Vamos a crearla con el editor gráfico para mayor facilidad. Crear nueva tabla, crear nueva columna. Nos abre la ventana de columnas y escribimos lo mismo, ID cliente. Recordemos que el tipo de datos en Postgres, el auto incremental es el bit serial o serial. En este caso de utilizar bit serial. Y le vamos a decir que el campo sea no nulo. Vamos a darle, en este caso nos permite colocar las claves de una vez, colocarle unique key y vamos a colocarle acá, cambiar esto de new table, vamos a cambiarle por clientes pk para crear automáticamente allí. Vamos a ver clientes, el nombre de la tabla, table name, y acá ya vemos que en la restricción nos aparece clientes pk. Vamos de la misma manera a crear una nueva columna para el tipo, número de documento, nombre, edad. Vamos a hacer el tipo documento, tipo de datos varchar de 2. Si es único, en este caso no le vamos a colocar porque lo vamos a crear por el otro lado, de la misma manera como hicimos anteriormente, como SQL. Tipo documento, varchar de 2, clic derecho, crear nueva columna. Otra vez hacemos el mismo procedimiento.
número, documento o en un documento, como ustedes prefieran. Vamos a seleccionar que esto es un varchar de 100. Nótese que aquí me toca escribirlo. No nulo. Aceptar. Tipo de documento, número de documento. Pero nos falta también el, la edad. El derecho, nueva columna. Edad. Vamos a decirle que esto es un entero. Un entero, no nulo. Aceptar. Y vamos a ver las restricciones. En las restricciones recuerden que vamos a crear otra restricción de llave única. Exactamente, ese unique key, mira, me aparece seleccionado por defecto, ya tiene una primaria key. Le llamamos tipo, número de documento, que son las que queremos. Le damos OK. De la misma manera, creamos la nueva restricción para edad. Pero en este caso es de tipo check, donde vamos a colocar, bueno, no era necesario chulear. Simplemente colocar la expresión edad mayor a 0 y edad menor o igual a 140. Clic en aceptar y listo. Ya hemos creado como tal las restricciones respectivas. Hemos creado esto. Si tuviéramos llaves por ahí, hemos creado llaves por ahí. De la misma manera, también de vivir como acá, podemos crear también índices. Si consideramos necesario crear un índice para optimizar nuestra velocidad de consulta, pues podemos crear un índice. En este caso, le crearía sobre tipo y número de documento. Eso también de la misma forma lo podemos aplicar en el otro lado. Vamos a darle clic donde dice guardar. Y acá nos aparece nuevamente la ventana de SQL con los tipos de datos de Postgres. Y pues también nos aparece adicional el create_index que no teníamos como tal inicialmente marcado. Nótese que las sintaxis son muy parecidas entre los motores. Persistir y ya nos permite, vemos que aquí nos aparece todo lo que hemos creado en la tabla cliente, nos aparece aquí. De esta manera ya se puede visualizar todos los efectos realizados sobre la base de datos. Ya vimos que creó la base de datos prueba. Ya vimos que aquí también en MySQL nos ha permitido sobre la base de datos prueba crear nuestra tabla de clientes con nuestras respectivas restricciones. ¿Sí? Y si se dan cuenta, estoy conectado a los dos gestores de base de datos, a los dos sistemas de gestión de base de datos, MySQL, Postgres, sin ningún problema. Listo, espero que les haya gustado este video de instalación y de conexión a DBViver. Feliz día y bendiciones para todos.